de las controversias, por eso el otro nombre o el nombre original es Tratado Interamericano de Soluciones Pacíficas, y uno de los mecanismos que se contempla ahí es someter el caso a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, por el Pacto de Bogotá es que Chile se sentía obligado, aunque Chile, alegando que hay tratados de límites vigentes, pudo haber presentado lo que se debe llamar una excepción preliminar. Es decir, yo en general acepto la competencia de la Corte, pero no en este caso porque ya hay un tratado de límites, y un tratado de límites entre las partes define por completo el tema. Ya la Corte no tendría nada que decir. Paradójicamente, Chile no utilizó esa prerrogativa. Pero en el caso, por ejemplo, de Chile con esta, al parecer ya evidente... demanda que va a presentar también Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia. Yo todavía tengo mis dudas de si Bolivia tiene un caso. Hay dos problemas con un posible caso boliviano. En el caso entre Chile y Perú, Chile afirma que hay un tratado de límites o más de uno. Perú niega tajantemente que haya uno o más tratados de límites. Y ese es el origen de la controversia. En el caso entre Bolivia y Chile, no hay duda alguna de que existe un tratado de límites. El problema es que Bolivia alega que habiendo sido firmado y ratificado bajo ocupación, o por lo menos firmado bajo ocupación, es írrito, no es válido. Nicaragua planteó algo similar respecto a un tratado que tenía con Colombia de 1928, y la Corte dijo que incluso si fuera cierto que Nicaragua estaba bajo ocupación o que tenía un gobierno impuesto por fuerzas extranjeras, eso no invalidaba el tratado. Entonces eso es un punto en contra de la posibilidad de que Bolivia presente una demanda con posibilidades de éxito. Pero el segundo punto es que Chile alega que presentó una reserva a la incorporación boliviana al Pacto de Bogotá y que por ende no se sentiría obligado a someterse a la jurisdicción de la Corte en caso de ser demandado por Bolivia. Muy bien, y vamos a seguir con el tema. A pesar de que un juicio de la Corte Internacional de Justicia es vinculante, o sea, obligatorio y sin posibilidad de apelación, son muchos los casos de desacato por parte de países miembros de las Naciones Unidas. Desde su creación en 1945, muchos países han vulnerado las decisiones de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Argentina, Estados Unidos, Francia e Islandia están entre los casos más representativos. El 27 de junio de 1984, el principal órgano judicial de Naciones Unidas condenó los ataques con explosivos contra puertos y otras instalaciones de Nicaragua realizados en plena guerra civil y financiados por Estados Unidos, por lo que ordenó al país norteamericano el pago de una millonaria indemnización. Sin embargo, Washington no cumplió con la sentencia y en 1991 el gobierno de Violeta Chamorro retiró el reclamo y restableció la normalidad de las relaciones bilaterales con los Estados Unidos. En el año 1973, Francia también desconoció un fallo que le ordenaba no realizar más pruebas nucleares en el Pacífico Sur a pedido de Nueva Zelanda, que se había visto afectada por una lluvia radioactiva en su territorio. Entre ese año y el siguiente, Francia realizó 12 pruebas más sin que ninguna sanción le fuera impuesta. De otro lado, en 1972, Islandia amplió un área de pesca exclusiva de 12 a 50 millas que provocó una queja de Reino Unido y Alemania ante la Corte Internacional. Sin embargo, Islandia no aceptó su jurisdicción y se negó a participar en alguna de las audiencias. El conflicto duró hasta 1976, cuando fueron reconocidos casi la totalidad de los territorios reclamados por la isla, que no recibió sanciones con el argumento de su seguridad económica. Pero en la región sudamericana, quizás uno de los casos más recordados es el que sucedió en 1977. En ese año, Argentina rechazó la decisión de un tribunal de la Corte Internacional que dictaminó que 3 islas en el canal Beagle pertenecían a Chile. La disputa casi termina en un conflicto bélico, pero gracias a la mediación del Vaticano, la querella fue finalmente resuelta. No es novedad entonces que un país se atreva a desafiar al organismo de justicia internacional. Los Estados miembros de las Naciones Unidas y los que hayan firmado la Carta de la ONU son los únicos que pueden acudir a la Corte, lo que formalmente los compromete a acatar cualquier sentencia de manera automática. Muy bien, aunque los fallos son vinculantes, como hemos visto, hay casos en los cuales países no les ha gustado pues el fallo a favor y han decidido no acatarlo. Sí, hay que hacer, digamos, dos atingencias a eso, ¿no? Tres, 3 incluso. La primera es que
¿Ya? El problema es que a veces la Corte decide que sí tiene competencia en el tema, aunque un país decida no someterse a su jurisdicción. Por ejemplo, el caso de Francia. Francia no colaboró en ninguna etapa del proceso, ¿no? Porque dijo que la Corte no le reconoció competencia a la Corte. Eso es distinto a someterse a la competencia de la Corte y cuando el fallo es adverso, desconocerlo. Es una situación un poco distinta a la primera. Y cuando se trata de desacatar fallos, ahí generalmente, no siempre, pero generalmente son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. O sea, en otras palabras, una de las 5 principales potencias, todas ellas nucleares, militarmente hablando, en el mundo, que claro, tienen la posibilidad de vetar cualquier intento de ser condenadas o sancionadas en el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Entonces, digamos que los 5 miembros permanentes tienen patente de corso de una manera que no tiene ningún otro Estado. Y en fallos vinculados a temas de límites, los desacatos más bien brillan por su ausencia. Tarde o temprano, si hay países que arrastran los pies y toman años en cumplir un fallo, pero es muy raro el caso de un país que en un fallo vinculado a temas de límites decida de una manera clara y directa desacatar el fallo. Porque además de ese modo se expone inmediatamente a la posibilidad de sanciones. Muy bien, también antes de seguir con el análisis, solamente para agregar, si algún televidente tiene alguna consulta o le gustaría que podamos tratar algún punto específico del tema de La Haya, puede escribirnos en nuestro Twitter, cuenta de Twitter, @tperú_mundo, que aparece en pantalla. Te iba a preguntar por el caso que presentó el informe anterior de Argentina con Chile. Sí, bueno, finalmente el tema se resolvió en los términos establecidos por la Corte, ¿no? Las 3 islas, Picton, Nueva y Lennox, en el canal de Beagle, quedaron bajo soberanía chilena. Ahí quedó claro que el problema para la dictadura militar argentina de la época era más bien el tema de si Chile, digamos, podía por efecto de un fallo que le daba soberanía sobre las islas tratar de proyectar su espacio marítimo hacia el Océano Atlántico. Y el principio en el que se basaba la relación bilateral era que todos los accesos en el sur del continente al Océano Pacífico debían estar bajo control chileno, todos los accesos al Atlántico debían estar bajo control argentino. Cuando quedó claro que la dictadura chilena de Pinochet no buscaba necesariamente una proyección hacia el Atlántico, Argentina finalmente acepta a través de un arbitraje el fallo. Pero ese sí es un caso de desacato en un fallo sobre temas limítrofes. A lo que voy es que eso es absolutamente inusual. Sobre todo, mucha gente se puede estar preguntando, ¿no? Porque, claro, como peruanos queremos que el fallo sea favorable a nuestro país. ¿Cuáles serían las consecuencias para Chile si ellos no cumplen con acatar el fallo? Bueno, como no hay antecedentes claros, casos evidentes de desacato, porque reitero, un país puede demorar años en aplicar el fallo, pero generalmente lo aplican tarde o temprano. El caso, un caso notorio es el de Gran Bretaña, pero Gran Bretaña es un caso especial porque es miembro permanente del Consejo de Seguridad y no puede ser sancionado por esa entidad, porque tiene derecho a vetar cualquier decisión contraria a sus intereses. Pero hay un caso que involucra a Nigeria, donde cuando Nigeria finalmente fue conminada a aplicar o ejecutar el fallo o someterse a la posibilidad de sanciones, al cabo de casi 10 años Nigeria finalmente ejecuta el fallo. Pero el punto es que como no hay casos tan obvios de desacatos manifiestos y prolongados en el tiempo, no queda claro qué podría pasar en términos prácticos. En términos teóricos, un país que tiene un fallo favorable que la otra parte no acata puede elevar protestas ante cualquier tipo de instancias y pedir que esas instancias se pronuncien. Y aquí la máxima instancia que podría pronunciarse y cuyas decisiones son vinculantes, o sea, de cumplimiento obligatorio, y además puede aplicar sanciones económicas e incluso está autorizada a aplicar la fuerza, o por lo menos a autorizar el uso de la fuerza contra un país que pone en riesgo la paz y la seguridad internacionales, es el Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces, digamos, no hay antecedentes a los cuales remitirse, pero teóricamente un país podría ser sometido a sanciones de diversa índole
por desacatar un fallo de la Corte Internacional de Justicia. Además que ese fallo se va a conocer en 6 meses, cuando en Chile van a estar en plena proceso electoral, en plenas elecciones, y el presidente que cumpliría